Muy buenas noches, Buenas profesora. noches, Elisa. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Pues aquí tenemos este escenario en el que además de las obligaciones laborales o las tareas que hay que llevar en casa, los padres se convierten en auxiliares, por llamarlo de alguna manera, de los profesores. Pero Elisa, no todos están preparados, no todos tienen el tiempo, no todos tienen la disposición, cómo enfrentar esta situación. No, definitivamente hay muchos que no tienen las posibilidades, no están preparados, a pesar de que ya llevamos varios meses en esta situación. Y bueno, desafortunadamente hay otros también que no tienen sobre todo disposición, ¿no? Yo el otro día me sorprendía mucho de leer gente que en redes sociales expresaba justo esto que decían hace rato en el bloque anterior con los otros invitados, de que, bueno, que se quejaban algunos papás de que cómo era posible que les cobraran colegiaturas y no iban a desquitar o algo así, ¿no? Las horas de clase en términos virtuales, ¿no? Y yo me quedé pensando, bueno, qué impresión esta falta de solidaridad, ¿no? Y de conciencia, porque para nadie está siendo cómodo esta situación, ¿no? Hay millones de niños, profesores y demás que están dejando de ir a la escuela, no por gusto, sino porque si no fuera por este esfuerzo, este sacrificio que se está haciendo, muchos otros millones de personas no podrían salir a trabajar, esas millones de personas que también viven al día, ¿no? El hecho de que pues, las escuelas estén cerradas para actividades presenciales, pues es parte de, habría que verlo, creo yo, como parte de un esfuerzo colectivo, ¿no? Que creo que de repente se nos olvida. Sí, ¿qué implica justamente este esfuerzo colectivo? O sea, porque al final sí hay que reconocer que hay varios factores que son factores concretos, ¿no? El económico es uno, me tengo que salir a trabajar, ¿con quién dejo a mi hijo? Ese es uno. Otro, me redujeron el salario y entonces esto también me implica financieramente otra posición para poder enfrentar las colegiaturas en el caso de quienes las pagan. Hay otra parte que sí tiene que ver con una concepción, digamos, utilitaria de lo que es la educación, ¿no? Me das y entonces te doy en la misma cantidad y si no, entonces te doy más poquito. ¿De qué manera, digamos, sí hay que reconocer que esto, porque además, dicho sea de paso, muchos de los padres de familia que se encuentran en esa situación, pues también son maestros, ¿no? O sea, comparten esas dos condiciones. Es decir, esto es una cosa que nos ha, pues, atacado ahora sí que a todos, y se tendría que enfrentar como tal ese problema. Y entonces, ¿cómo, Elisa? ¿Cómo le entramos? Sí, mira, yo quisiera tener una respuesta contundente, ¿no? Como para decir, bueno, hay que hacerle así o asado. Yo creo que todos quisiéramos que la tuvieran. Todos quisiéramos, ¿no? El punto es que todos quienes somos, estamos relacionados con el ámbito escolar, pues nos hemos tenido que adaptar, sí o sí, sin saber, sin estar capacitados. Ha sido un aprendizaje para todos. Pero, digamos, yo sí quisiera, digamos, que quedara claro que en este contexto en donde todos estamos sacrificándonos y a todos nos está costando trabajo, pues no es lo mismo el esfuerzo que requiere, por ejemplo, las madres trabajadoras. Ahí sí quiero ser como muy enfática en el papel de las mujeres, porque pues como ya sabemos, en las mujeres se recarga todo el trabajo de cuidados y doméstico. Y si además son, digamos, doble jornada o tienen que trabajar o salir a trabajar, entonces todo esto se complica más. O por ejemplo en el caso de mujeres que además de ser todo esto, madres y todo, son maestras. Entonces son situaciones que de repente sí tenemos que considerar, porque en esta situación tan complicada para todos hay quienes la padecen más, ¿no? Entonces, con respecto a la pregunta de qué hacer, yo pienso simplemente en mi experiencia más directa, ¿no? De repente en marzo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde yo doy clase, la facultad ya venía de un paro, ¿no? Un paro por, bueno, razones políticas y por la protesta de las mujeres con respecto a la violencia que se sufre en la universidad. Bueno, se fueron a paro
y se fueron a paro un día o una semana después de que empezaron las clases en enero. Entonces, cuando vino todo esto de la pandemia y del confinamiento y todo esto, pues nosotros seguíamos en paro en principio, pero después las autoridades de la facultad decidieron que se tenía que dar clase, ¿no? Y bueno, virtualmente. Y como te digo, nosotros no teníamos ni capacitación, sobre todo, deja tú los maestros, a mí me preocupaban los alumnos, porque muchos de ellos no tienen las condiciones mínimas para poder acceder, ¿no?, a una computadora personal, a una conexión de internet que funcione, en fin, ¿no? Claro. Sí, es complicadísimo. Comprensión, hay mucho paciencia, solidaridad, dirías, y la hacer un dicotomía, emplazamiento, ¿no? sobre todo entre quienes más posibilidades tienen de entrarle a esto. Y la añeja dicotomía que existía entre profesores y escuela, estaba el lugar común que decía, en la escuela que se hagan cargo de la educación de los hijos, yo me hago cargo de la educación en la casa, esto ya no puede seguir siendo así, tiene que haber una colaboración. Se nos acabó el tiempo, Elisa, pero muchísimas pues hay gracias, Elisa. mucho que hablar. Mucho gusto de platicar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches.